todo, absolutamente todo, Octavio, va a necesitar chips. Esto, así como hoy en día nos puede parecer, o en un momento de ciencia ficción, que no sé, que un electrodoméstico tuviera inteligencia, Internet de las cosas, pues ya está pasando y cada vez va a ser más. Entonces, la tecnología cada vez va a ser más presente como parte de nuestras vidas y no solamente por capricho, realmente para ayudarnos a mejorar la calidad de vida que tenemos. ¿Cómo están? Nos encontramos en Intel México. Estamos con Santiago Cardona. Muchas gracias por invitarnos hoy a tus oficinas. No, un placer que estén aquí, Octavio. Oye, queremos platicar y que nos cuentes todo lo que ha pasado en los últimos años en tu carrera. Iremos platicando poco, avanzando con toda esta trayectoria, ¿no? Tú eres colombiano, estudiaste ingeniería en electrónica, tienes un MBA y te fuiste desarrollando en otras empresas, ¿no? ¿Qué pasa cuando sales de la universidad? ¿Cuáles son tus primeros pasos profesionales? Bueno, cuando salgo de la universidad, o digamos justo antes, lo que a mí me lleva a estudiar ingeniería electrónica era mi pasión por las computadoras. Desde muy chico, desde que estaba en la escuela, en la prepa, me encantaban las computadoras, entonces tenía una fascinación por ellas y en ese momento yo tenía una decisión que tomar, que era o estudio ingeniería en sistemas, en computación, que es aprender a programar una computadora, o estudio electrónica para aprender a hacer una computadora. Y elegí lo segundo, hacer una computadora, y eso me lleva a estudiar ingeniería electrónica. De hecho, me hace cambiarme de ciudad, porque yo vivía originalmente en Medellín, Colombia, me voy a Bogotá, la capital del país, y ahí estudio ingeniería electrónica con una determinación. Y esto es absolutamente real, Octavio. Como me encantaban las computadoras, yo quería estar en el lugar en donde se hace la innovación, donde se crean, donde se diseñan todo el corazón de una computadora. Y eso me lleva a hacer como una investigación y digo, bueno, ¿cuáles son las empresas que están en el corazón de la tecnología? Y concluyo que Intel es una de ellas, la que hace el cerebro de la computadora, el microprocesador. Así que eso me lleva a decir, bueno, me encantaría trabajar en Intel, porque pues me gustan las computadoras, me encantan los microprocesadores, quiero trabajar ahí, y eso me lleva a investigar pues si hay una oficina de Intel en Colombia, y bueno, y efectivamente la había. Y conozco gente justamente de la universidad que trabajaba ahí, y llego como practicante. Antes de trabajar, de graduarme de ingeniería electrónica, llego a Intel para trabajar como estudiante en práctica, y ahí comienza mi carrera, tanto como profesional como en Intel, porque es la única empresa en la que he trabajado. Wow. Me llama mucho la atención porque en este recorrido que he tenido con varios CEOs, no todos están en el puesto de lo que estudiaron, ¿no? O sea, nos hemos encontrado con diferentes carreras, y creo que el tuyo es un caso súper particular en el que estudiaste exactamente la carrera, la complementas muy bien con el MBA y prácticamente, como dices, terminas en el corazón de las computadoras, porque bueno, el procesador pues prácticamente es vaya otra vez la redundancia, el corazón que hace que funcione todo este tema, ¿no? Intel tiene 55 años en el mundo, 30 en México y tú 23 en Intel. Llegas como practicante, pero sé que también estuviste en otros países, tuviste otras responsabilidades, estuviste algo en mercadotecnia, algo en ventas, fuiste también director de otra operación. ¿Cómo se fueron dando esos procesos de crecimiento en una empresa como Intel? Sí, mira, efectivamente yo arranco en el lado más tecnológico, porque bueno, cuando termino mi carrera de ingeniería electrónica, pues efectivamente estaba muy conectado con las vísceras de la computadora, con los microprocesadores, con todo. Pero muy rápidamente me doy cuenta que me gusta el lado del negocio, y que bueno, si bien soy un apasionado por la tecnología y me fascina, también me encanta estar con los clientes, me encanta resolver problemas que tienen, me encanta desarrollar mercados. Entonces, en un punto digo, bueno, yo podría seguir este camino técnico, llamémoslo así,
o podría desviarme un poco y usar mis conocimientos técnicos y aplicarlos también para el negocio. Entonces, mi primera, digamos, decisión importante de carrera fue cuando le apuesto a la mercadotecnia, porque bueno, pues te podrás imaginar, como ya lo inferiste, que para un ingeniero electrónico nerd, decir, bueno, y te vas en mercadotecnia, no era la decisión más fácil. Pero le apuesto a eso porque también la propia empresa me apoya, y ahí es cuando justamente Intel me apoya con el MBA. Entonces dicen, bueno, si quieres aprender del negocio, tal vez necesitas otros conocimientos también académicos. Entonces me apoyan académicamente, comienzo a aprender de mercadotecnia y eso me abre un universo de nuevas posibilidades, porque aparte de aprender de mercadotecnia, aprendo realmente más del negocio, de todo lo demás, y eso me lleva eventualmente a desarrollarme más en el área de ventas, lo cual eventualmente me da la curiosidad para explorar nuevos mercados, nuevos horizontes. Estaba en Colombia, pero digo, bueno, pues hay otros mercados. Entonces, eso me lleva después a Argentina, a manejar no solamente Argentina, sino el mercado del sur del continente, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Entonces, ahí ya se me abrió un poco también la cabeza con nuevos mercados y cada vez más áreas. Entonces, después regreso a Colombia, veo otra área del negocio, que era el área de retail. Después eso me lleva a decir, bueno, si ya tengo el área técnica, tengo mercadotecnia, tengo ventas, ya tengo experiencia internacional, probablemente podría ser director general. Entonces Intel me lleva a Perú, pues, que es un mercado también que tuve la oportunidad de manejar para Intel. Pero pues es un mercado muy, muy lindo, muy noble, pero también a su vez pues no es necesariamente de los mercados más digamos, de mayor impacto en América Latina. Y luego a su vez, pues queriendo justamente crecer, eso me lleva a México, que es uno de los mercados más importantes para Intel en el mundo. Y bueno, de alguna manera esa es como la trayectoria que termino dando, y un poco impulsado por la propia curiosidad, pero también porque la empresa de alguna manera pues facilita tener esos aprendizajes y esos movimientos. En México también te conviertes en director general, pero recientemente, creo que empezando el año, agarras la responsabilidad total de Latinoamérica en los países de habla hispana, ¿no? O sea, toda esta trayectoria que tú comentas empata muy bien, yo creo que la formación que lleva la empresa contigo, pero la que tú también has aprendido y sobre todo, me imagino que dando resultados, porque uno no llega a estos puestos de forma causística, ¿no? ¿Cómo te ha funcionado toda esa experiencia de todos estos países para tener hoy la responsabilidad en la que te encuentras? Mira que justamente pensaba sobre eso a inicios de año, porque bueno, tomo la responsabilidad en la región de habla hispana de América Latina comenzando el año, y de alguna manera, sin proponérmelo, pues termino teniendo estos conocimientos y estas capacidades que se requiere para liderar la región, porque como te platicaba ahora, pues adquirí conocimientos, digamos, del negocio a medida que pasaba el tiempo, pero también tuve experiencias de mercados, porque bueno, estuve en Colombia, luego eso me llevó a Argentina, después estuve en Perú, también estuve un pequeño tiempo en Brasil viendo otros mercados. Entonces, cuando juntas todo eso, y dices, bueno, tuve la oportunidad de tener experiencia en diferentes áreas del negocio de Intel, más la experiencia en el país, con presencia en el país, aparte por supuesto de México, pues de alguna manera fue redondeando mi carrera, y como te decía, sin proponérmelo, pues luego, poco más de 20 años después, dices, ok, esto me permite, me posibilita el poder manejar una región, y bueno, feliz de poder hacerlo y de comenzar con este lindo desafío. Una pregunta enfocada, digamos, ahora a los millennials, a los centennials, que de repente pensar que ellos van a estar 23 años en una organización se piensa inimaginable, ¿no? A veces tenerlos 2 años en la organización ya es todo un desafío. Pero, ¿qué te lleva? ¿Cuál es la motivación interna para estar en la empresa? ¿Cuáles son los tiempos? Porque de repente, cuando uno está en este proceso, se siente ya merecedor de estar en alguna otra silla o en algún otro lugar. Pero los tiempos se tienen que ir dando, uno también tiene que ir demostrando. Pero, ¿qué es lo que te hace? ¿La parte interna o el ecosistema de la organización la que te mantiene arraigado 23 años a la empresa? Mira, es una muy buena pregunta, porque me trae buenos recuerdos no solo de mi carrera, sino lo que ya hoy por hoy le puedo hablar justamente a los millennials, a los centennials que entran a Intel. Y es que
yo tengo una frase que uso cuando a veces entran personas nuevas a la empresa, particularmente jóvenes, y bueno, que recién comienzan a aprender de Intel, y yo uso una frase que les digo, el que se aburre en Intel es por gusto, porque es una empresa, o sea, estamos hablando de una de las mayores empresas de tecnología del mundo, una empresa de más de 120,000 empleados, 55 años en el mercado. Entonces te podrás imaginar que pues hay todo tipo de recursos, posibilidades, herramientas, todo está realmente pues para que tú lo puedas aprovechar. Entonces yo siempre les hablo a las nuevas generaciones que tienen esta avidez, esta hambre de aprender, de conocer, de crecer, de progresar, que ¿lo puedes hacer en diferentes empresas? Claro que sí, pero en esta empresa tú mismo puedes diseñar tu carrera. Si tú quieres, si tú tienes el deseo, esa voluntad y tienes las competencias, porque tienen que ser las dos, o sea, tienen que ir de la mano, vas a poder crecer y realmente moldear tu carrera. Y así como yo la hice desde un poco del área técnica a las ventas y mercadeo, conocen y a las posiciones de liderazgo, conozco a muchas personas que han moldeado su carrera para diferentes áreas del negocio, a la ingeniería pura y dura, a diferentes mercados, a otros continentes. Entonces, está literalmente en tus manos si quieres hacerlo y si tienes las competencias. Entonces, esa es una manera para poder, digamos, motivar, digamos, a las nuevas generaciones a que estén. Y al final del día, pues yo soy muy consciente que pues, hoy por hoy estar más de 20 años, por no decir 23, en una sola empresa, pues es probablemente atípico. Pero a mí lo que me mantiene en Intel es justamente que Intel me dio la posibilidad de poder moldear mi carrera, de ser un estudiante de ingeniería electrónica a ser un directivo de una región completa, porque me dio las posibilidades, me dio las herramientas y bueno, teniendo la voluntad y las competencias lo pude lograr. Entonces creo que se puede. Oh, felicidades por toda esa trayectoria. Pasamos a Intel, ¿no? Hablaba 120,000 empleados. En México ya están muy cercanos a los 2,000, sí. ¿No? Tienen una planta en Guadalajara. Ya escuché muchas cosas buenas de la planta. Y ahí se hace diseño y validación. Explícanos un poquito más este proceso de la formación del chip o cuál es el eslabón de Guadalajara en el resto del mundo para obtener el chip. Mira, hay 6 etapas más o menos que se definen para fabricar un chip desde de inicio a fin. Y por cierto, 5 de esas 6 etapas suceden en México como país. O sea, México es protagonista en el mercado de semiconductores, de chips, y pues, prácticamente pues, la gran mayoría de los procesos, excepto uno, suceden aquí. Y uno de esos seis procesos se llama la validación, que son las pruebas de los diseños antes de salir al mercado. Entonces, cuando tú diseñas un microprocesador para lo que sea que lo quieras, para una computadora, un centro de datos, no sé, una estación de base de 5G, lo que quieras, haces un diseño que es literalmente un boceto, un esquemático, pero lo tienes que probar. Y donde se prueban esos diseños, particularmente de los chips más potentes, más poderosos que tiene Intel, sucede aquí en México. Entonces, para ilustrar un ejemplo, las redes más avanzadas que tenemos hoy en el mundo son las redes de quinta generación, las 5G, que ya van, o sea, dentro de 5G ya van inclusive subgeneraciones, van la segunda generación en despliegue, y uno de esos chips que va en las estaciones base, o sea que cuando tú o haces una llamada o tu computadora se conecta o otro tipo de dispositivo se conecta a una estación base, que es la que conecta después a su vez al mundo entero. Esos chips que están en esas estaciones base son probados por ingenieros mexicanos aquí en Guadalajara. Y hace una semana justamente se acaba de probar la última generación de esos chips, que pues ya esas pruebas ya fueron enviadas a un cliente para que eventualmente ese cliente produzca pues, su diseño basado en Intel, con Intel Inside. Entonces, es un motivo de orgullo, literal, Octavio, que pues tengamos aquí a 1.800 ingenieros en Guadalajara dedicados a probar las últimas tecnologías de Intel, no solamente las más potentes de Intel, sino, es de México para el mundo. Y eso es lo que hacemos aquí, así que realmente es un motivo de orgullo.
Ahora, Intel normalmente lo conocemos por el procesador. Veíamos el eslogan de Intel Inside, que creo que todo el mundo lo ubica perfecto. Pero estos componentes que a lo mejor los ubicamos muy fácilmente en nuestra computadora, en una laptop, pero la verdad es que la línea de productos de Intel es más allá nada más del procesador de una computadora, ¿no? Algo está en el procesador, algo tiene que ver con Wi-Fi. ¿Cuál es en sí, si no, o el número de productos o, sí, las líneas de productos que maneja Intel? Mira, miremoslo un poco como lo más abstraído posible. Intel lo que hace son chips. Chips son productos semiconductores que te puede servir para una PC, para una estación base de 5G, como lo que te acabo de describir, como Wi-Fi, como para un centro de datos, para una memoria, en fin. O sea, las posibilidades son ilimitadas. Entonces, el portafolio de productos de Intel, te soy honesto, ni siquiera sé exactamente cuántos productos tenemos porque atacamos todo tipo de segmentos y con diferentes productos, a los hogares, a las empresas, a la infraestructura como tal que tienen las redes, Internet. De hecho, hay una estadística que según IDC, más del 90% de la infraestructura de Internet en el mundo entero corre sobre Intel. Entonces, pues nosotros realmente estamos en muchísimos componentes que hacen que pues, el mundo corra sobre Intel. Así que es un gran portafolio de productos que al final son chips, son semiconductores que pues somos muy conocidos y famosos por el Intel Inside que tú ves en tu computadora o que ves en el comercial y que aparece un sonidito muy familiar para muchos, espero que es el tan 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 tan, que es le llamamos el pong, y porque bueno, al final del día todos somos consumidores, Octavio, entonces tú vas a una tienda y lo reconoces, pero realmente lo que está detrás, lo que potencia tu internet, lo que hace que a tu teléfono móvil tenga señal de datos, que puedas tener acceso a tu información en la nube, que tu refrigeradora se pueda conectar a Internet, pues todo eso al final hay algo detrás que tiene Intel. Esto que comentas, el Internet de las cosas, que precisamente me ganaste un poco la pregunta, porque hoy vemos esta conectividad que se está dando entre personas, objetos, entre objetos, como tú dices, ya la programar una lavadora para que cuando llegues a casa ya esté listo el ciclo, o las casas, la domótica. Y hoy, por ejemplo, esta noticia de una empresa como Tesla que viene a México y que tiene este tema de vanguardia electrónica, pero imagino que también debe tener una gran complejidad de componentes en los cuales está. ¿Cómo ves el futuro o este tema de digitalización en el cual ya llevamos muchos años y que no se ve a dónde va a terminar? Porque vamos cambiando, como tú dices, ¿no? De 3G, 4G, 5G, velocidad, el tema de las cosas, la nube, Edge. ¿Cuáles son, digamos, los componentes importantes que hoy deberíamos de estar poniendo atención como persona, pero también en nuestras empresas, en el tema digital? Sí, mira, en Intel lo llamamos que hay superpoderes tecnológicos. Y los superpoderes comienzan, te lo voy a relatar con algo que probablemente, no sé, o tú o los que nos están viendo hacen todos los días. ¿Conoces los asistentes de voz que les pides algo y te responden? Bueno, usémoslo como un ejemplo. Tú te levantas en la mañana y le pides a un asistente de voz, no sé, que te diga cómo está el tráfico a la oficina. Bueno, ese asistente de voz tiene cómputo, tiene poder de cómputo, tiene un chip que le permite ser inteligente. Entonces, eso es un superpoder, el cómputo. Luego de eso, ese chip y esa capacidad de cómputo, al final del día, pues tiene que hacer algo y se tiene que conectar a algún lugar. O sea, ese aparato que tú le dijiste, ¿cómo está el tráfico a mi casa?, se conecta a algún lugar para conocer esa información. Entonces, hay conectividad en todo lugar. Luego de eso, esa conectividad tiene que ir a alguna parte. Entonces, va a un centro de datos que pues lo llamamos, digamos, como ponerle un concepto, la nube. Entonces la famosa nube, pues bueno, ese aparato se conecta y va a la nube para consultar esa información de cómo está el tráfico y demás. Entonces va a la nube. Luego de que va a la nube, tiene que buscar hacer algo pues con esa información, y normalmente, pues como estamos hablando de un asistente de voz, probablemente tiene la tecnología de inteligencia artificial.
Entonces, a través de la inteligencia artificial, ese asistente de voz va a poder determinar, bueno, no sé, la respuesta a tu pregunta, cómo está el tráfico. Entonces, en fin, ahí ya lo hace. Y al final del día, ese asistente de voz, pues si nos ponemos a pensar, literalmente tiene oídos, te escuchó, y porque tú le diste una instrucción, te escuchó, hizo todo eso. Entonces, también tiene sentidos todo esto. Entonces, con esta trayectoria de un asistente de voz, te relaté 6 superpoderes que son el cómputo, la conectividad, la nube, la inteligencia artificial, la capacidad de censar. Entonces, todos estos superpoderes al final son las grandes tendencias tecnológicas que pues están marcando el ritmo de lo que va a determinar el futuro. Y si hubiera una de esas en particular que yo diría que es de las que más llama la atención, es justamente la inteligencia artificial. Y creo que todos en las últimas semanas, tal vez un poco menos meses, hemos visto el poder que tiene la inteligencia artificial para transformar el mundo. Particularmente ahora están estas herramientas de inteligencia artificial generativa que te generan contenido, te generan hasta novelas, te generan escritos, o sea, es algo supremamente potente, pero que no nos olvidemos, al final todo fue ideado o ese contenido fue generado por humanos. Entonces, no es como que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar a todos, sino pues que tenemos que hacer un uso responsable de ella, pero pues dentro de todos estos superpoderes tecnológicos, en particular la inteligencia artificial tiene un poder de revolucionar al mundo y ya estamos comenzando a ver alguna de esas posibilidades. Recientemente nosotros en el periódico hicimos una edición basada en el chat GPT. Y fue muy curioso la dinámica, el resultado. Y esto que comentas, esa colaboración o ir llevando a la tecnología, que en su momento, déjame decirte que sí hubo algo de resistencia en algunos colaboradores, pero al final todo el mundo estaba feliz y contento de cómo te va haciendo o facilitando tu labor día a día, ¿no? Comentas, y creo que es importante decir, no va a sustituir, tal vez algunas tareas sí, o tal vez algunos procesos, pero yo creo que siempre hemos encontrado la forma de cómo ir sumando, digamos, en esta cadena laboral, en donde vamos construyendo, aportando las ideas, etcétera, etcétera. Eso me llevaría, digamos, a la otra parte. Hoy lo que vemos, yo me acuerdo en alguna ocasión, no me acuerdo si en la escuela o algo, decía eso, imagínate un día que te levantas y que te saludas y que te dan los buenos días y que el café está puesto y que te dicen a dónde llegar. Todo eso es hoy, ¿no? En el momento decíamos, ay, se ve muy futurista, ¿no? Pero hoy que estamos tan relacionados con la tecnología, a veces ni nos damos cuenta de qué tan digitalizados estamos. Pero ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles serán los siguientes 5, 10, 15 años que nos van a tocar ver en esta revolución digital, conectividad? O sea, ¿cómo va a estar el futuro tecnológico en la vida de un ser humano y de las empresas? Mira, lo que sigue es el desarrollo de varios de estos superpoderes que te comenté. En particular hay uno, insisto, que es inteligencia artificial, en donde en el periódico ustedes hicieron pues este estudio particularmente con una herramienta de inteligencia artificial, Octavio, una sola. Te podrás imaginar todo lo que va a venir solamente alrededor de la inteligencia artificial, que va a ser absolutamente transformacional. Entonces, esa es una, digamos, de las grandes tendencias. Hay otra tendencia, bueno, pues, que es un poco más futurista, pero bueno, se habla del cómputo cuántico, de tener tanto, pero tanto poder de cómputo que pues ya, digamos, puedas resolver problemas, dilemas que como raza humana nunca habíamos podido resolver. Entonces, eso también va a llegar. Así que, y todo esto viene muy potenciado por, bueno, tanto el cómputo cuántico es una vertical en particular del cómputo, pero mucho por la inteligencia artificial. Entonces, esto va a desarrollar no solamente la manera como vivimos, como bien relataste, pues no sé, que nos imaginábamos en algún momento que íbamos a tener todo esto que ya tenemos, pues bueno, lo que viene después para, por ejemplo, transformar industrias, para analizar toda la cantidad de datos que
que tenemos, como por ejemplo para resolver problemas, no sé, el cáncer, en fin, o sea, todos estos temas los vamos a poder resolver gracias al desarrollo de estas tecnologías. Y para aterrizarlo un poco en términos de mercado y cómo lo ve Intel, y porque pues aparte obviamente del aspecto tecnológico lo vemos como una gran oportunidad de negocio, hoy por hoy el mercado de semiconductores a nivel mundial, muy estimado, así aproximado, estamos hablando de 600 billones de dólares americanos. Es un mercado gigante, 2023. Y se estima, según McKinsey, que para el final de la década, 2030, estamos hablando de $1 trillón, de mil billones de dólares. Entonces, es un mercado que casi que se va a duplicar de aquí al final de la década, y porque absolutamente todo, Octavio, va a necesitar chips. Esto, así como hoy en día nos puede parecer, o en un momento de ciencia ficción, que no sé, que un electrodoméstico tuviera inteligencia, Internet de las cosas, pues ya está pasando y cada vez va a ser más. Entonces, la tecnología cada vez va a ser más presente como parte de nuestras vidas, y no solamente por capricho, realmente para ayudarnos a mejorar la calidad de vida que tenemos. La pandemia fue el mejor ejemplo de la importancia que tuvo la tecnología, y cuando el mundo de alguna manera se detuvo, la tecnología fue lo que nos sacó adelante. Así que nosotros vemos con gran emoción, con grandes perspectivas, todo lo que viene en adelante en la tecnología, el desarrollo de estos superpoderes tecnológicos, incluyendo la inteligencia artificial y otros, porque creemos que hay muchísimas posibilidades para que esas tecnologías continúen evolucionando y que mejoren la calidad de vida de las personas. Hace poco un empresario muy conocido aquí en México hacía un tuit diciendo que la empresa que no se digitalizara y utilizara la inteligencia artificial, pues probablemente no iba a tener éxito en el futuro. Prácticamente lo estás tú corroborando, sí. Y yo coincido con esa misma visión, ¿no? Hoy hablas de los chips en tantos aparatos, pero cuando piensas que un dispositivo puede medirte tu ritmo cardíaco, cuántos pasos diste, qué tan sano no estás, todo eso, pensando nada más en una de las miles de aplicaciones que está, creo que muchas de las posibilidades quedan a veces del otro lado de la posibilidad de todos los clientes que hoy tienes, que generan nuevos productos y servicios, cómo van integrando en un mundo cada vez más conectado, donde cada vez esa interacción es brutal, ¿no? en estos temas. Yo, la verdad, Santiago, quisiera agradecerte muchísimo este tiempo. Me gustaría despedir con algún mensaje que quisieras compartir con nuestro auditorio para cierre. De cierre, yo creo que diría que invito a la gente a que piense en todas las posibilidades que la tecnología tiene para mejorar la calidad de nuestras vidas. Y si bien te di este ejemplo ya, lo quiero volver a hacer énfasis, y es la pandemia en particular. Para mí es el mejor ejemplo porque la última vez que tuvimos una pandemia como la que tuvimos fue 100 años atrás, que fue la gripe española. Y bueno, pues obviamente ninguno de nosotros estaba ahí, pero pues evidentemente causó estragos a nivel de la humanidad. Esta fue la primera vez que tuvimos acceso a tecnología como raza humana para una pandemia. Y yo invito a la gente a que piensen qué hubiera podido pasar si llegara una pandemia sin la tecnología, sin tener la posibilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos, de que nos llegara el súper en línea, de que pudiéramos continuar operando como sociedad. Y no solo eso, Octavio, la tecnología fue la que al final, a través de los cómputos, de las capacidades de cómputo de alto desempeño que tenemos, pudo acelerar el desarrollo de las vacunas, que fue lo que eventualmente nos sacó adelante. Entonces, gracias a la tecnología que tuvimos en ese acceso a ese momento, es que como raza humana pudimos superar uno de los mayores desafíos que tuvimos. Invito a la gente a que piense de aquí al futuro, pues cuántas de esas podemos tener otra pandemia o muchos desafíos. Ya tenemos la tecnología. La tecnología es la que nos permite tener toda esta cantidad de posibilidades para avanzar, para desarrollarnos como sociedad, como raza humana, y las posibilidades son infinitas, son emocionantes. Y bueno, como Intel
queremos ser parte, digamos, de este gran desarrollo, porque como te decía antes, buena parte de la infraestructura del mundo corre sobre Intel, y pues sentimos también una gran responsabilidad de que nuestros productos, nuestros chips semiconductores aporten a que el desarrollo de la sociedad, de la raza humana, pues se potencie gracias a las tecnologías de Intel. Wow. Pues Santiago, te agradezco mucho. Gracias por esta última reflexión, porque yo creo que nos hubiéramos vuelto locos sin toda la tecnología, encerrados y tratando, y el tiempo en el que se pudo resolver el problema, que si no hubiera sido mucho más. Así es. Muchísimas gracias por tenernos aquí. La mejor de las suertes en esta nueva responsabilidad que empezó este año, y seguramente te veremos todavía en otros escalones. Espero que así sea. Muchas gracias, Octavio. Gracias.